Nos sorprende la autocomplacencia del primer teniente de alcalde cuando analiza el informe de la Cámara de Cuentas y no es capaz de ver lo que la Cámara de Cuentas dice. Voy a intentar ser lo más riguroso posible y utilizar textualmente lo que la Cámara de Cuentas manifiesta en relación a la falta de rigor en la presupuestación, muchos de ellos con presupuestos falsos, inflando ingresos y con excesivas modificaciones de crédito, el caos existente en la contabilidad con el ocultamiento del déficit existente en el ayuntamiento, la vulneración permanente y constante de los criterios de contratación, el uso constante y permanente del reconocimiento extrajudicial de créditos o también el fraccionamiento permanente de contratos en la casa, el caos en el inventario o, por no decir, el caos en la tesorería municipal. Voy a intentar analizar en el poco tiempo que disponemos todos estos aspectos y voy a intentar ser lo más rápido posible. En primer lugar, las modificaciones de créditos, ese rigor presupuestario al que tanto se aludía y que escasea en esta casa, que viene escaseando en ese periodo y que ha sido una constante después, en los años 2012, 2013 y 2014. En el año 2010 y 2011 se hicieron modificaciones de crédito por valor de 67 millones de euros. 67 millones de euros de modificaciones de crédito que atestiguan que el presupuesto inicialmente aprobado en los años 2010 y 2011 poco se correspondía, poco se relacionaba con el presupuesto que posteriormente se fue ejecutando con las numerosas modificaciones de crédito. No solamente se hizo eso, sino que se ha producido permanentemente una incorrecta presupuestación de los impuestos indirectos, cosa que hemos venido denunciando a lo largo también de los años 2011, 2012, 2013 y 2014, con unas previsiones de impuesto de construcciones, instalaciones y obras que no se corresponden con la realidad, que la Cámara de Cuentas atestigua su falseamiento en los años 2010 y 2011 y que, sin embargo, se han venido manteniendo en la misma tesitura a lo largo de los diferentes años. No están correctamente y leo textualmente estimadas las obligaciones económicas y los derechos a reconocer en ambos ejercicios, página 153 del informe de la Cámara de Cuentas. No coinciden las cuentas del ayuntamiento con el de las empresas. Cómo se consolidan los presupuestos si no coinciden las contabilidades de las empresas públicas y del ayuntamiento, de la casa madre. Bajo grado de ejecución de enajenaciones reales. Este es otro problema que venimos denunciando insistentemente, no solamente para los periodos 2010-2011, sino que se ha venido reiterando la presupuestación de aprovechamientos urbanísticos y enajenaciones del patrimonio público, de suelo y de bienes del ayuntamiento que no se cumplen sistemáticamente. Es decir, que estamos ante presupuestos inflados que son el causante, principal causante del déficit existente y que, a pesar de lo que la Cámara de Cuentas dice y a pesar de las múltiples denuncias que hemos venido estableciendo y diciendo en este pleno municipal, se sigue presupuestando de la misma manera año tras año. Impuestos indirectos que no se van a cumplir, aprovechamientos urbanísticos que no se van a cobrar o enajenaciones que no se van a realizar. Si hablamos de los reconocimientos extrajudiciales, ¿cuáles fueron? Pregunta el concejal delegado de Hacienda. Lo dice la Cámara de Cuentas, lo dice el informe, todos los que se produjeron en el año 2010 y 2011. El año 2010, entre el corriente y lo que posteriormente se consolidó, 1.476.955,59 euros. Y en el año 2011, 1.740.807,52 euros. Es decir, que más de 3 millones de euros se han reconocido extrajudicialmente en este ayuntamiento por haberse contratado descolgando el teléfono, llamando a una empresa y diciendo que haga un servicio. Sin el contrato pertinente, sin el resguardo contractual, como dice la Cámara de Cuentas, en la página 157, reconocimiento extrajudicial es una figura excepcional que solo debe emplearse para evitar situaciones de enriquecimiento injusto por parte de la Administración y que en ningún caso supone la convalidación de los procedimientos irregulares ni exime las responsabilidades de autoridades y funcionarios. Incumplimiento de un plan estratégico de subvenciones. No existe una unidad centralizada de subvenciones.
existe una imputación temporal inadecuada de 5.611.619,65 euros del reconocimiento de subvenciones otorgadas por la Comunidad Autónoma de Madrid. Este hecho supone el incumplimiento de los principios contables públicos, textualmente, lo dice la Cámara de Cuentas en la página 54. Deficiencias en el control interno de los procedimientos de revisión de los expedientes de obras. He leído textualmente lo que dice la Cámara de Cuentas. Remanente de tesorería. En ambos ejercicios, 2011 y 2010, el remanente de tesorería no ha sido calculado correctamente. Textualmente lo dice la Cámara de Cuentas en la página 65. En el apartado de derechos pendientes de cobro debe disminuirse con los cobros pendientes de aplicación definitiva y se han reflejado solo 2.455.000 euros, cuando la cifra coherente con balance sería de 8.097.542 euros. ¿Qué ocurre con esta situación? Que en el año 2010 dieron un superávit de 12.781.000 euros, cuando la realidad debía ser un déficit de 2.150.000 euros. Es decir, una desviación de 14,7 millones de euros. Leo datos, páginas 70 y 71 de la Cámara de Cuentas. En el año 2011, al igual que en el año 2010, tampoco se presenta una liquidación consolidada a efectos de capacidad de financiación. Mucho nos tememos que el problema que arrastramos sea como consecuencia de esa pésima gestión. No hay un inventario detallado y valorado de los bienes. Al no existir leo textualmente todo lo que dice la Cámara de Cuentas, páginas 73 y 74, no se practican las correspondientes amortización de los bienes. La falta de inventario puede conllevar la falta de protección y defensa de los bienes y derechos integrantes del patrimonio del Ayuntamiento. No se cumple la normativa reguladora del patrimonio municipal de suelo. No existe relación detallada de todos los bienes cedidos o adscritos ni la valoración de los mismos, por lo que no existe control sobre los mismos de cara a futuras reversiones. Se ha detectado una falta de flujo de información entre las áreas de tesorería y contabilidad, que hace que en la contabilidad se encuentren pendientes de justificar o reintegrar fondos librados desde el ejercicio 2008 por un valor de 164.632,17 euros. Existen 130 cuentas bancarias en el Ayuntamiento. 130 cuentas bancarias. ¿Es operativo tener 130 cuentas bancarias? ¿No dificulta eso el control interno? Todas estas cuentas restringidas de recaudación y las utilizadas para pagos a justificar y anticipos de caja no son un problema para el Ayuntamiento. No existe un plan de disposición de fondos ni normas sobre la sistemática para la realización de los pagos, lo cual supone una relativa arbitrariedad. Habría que estudiar detalladamente los pagos que se han ido realizando en cuanto a los pagos realizados por los proveedores de la casa. Se han observado diferencias entre, leo textualmente, página 85, entre el número de cuentas certificadas por el tesorero de la Corporación a 31 de diciembre del año 2011 y las registradas en el estado de tesorería. ¿Cómo puede ser posible que el tesorero certifique un número de cuentas determinadas de la casa y el estado de tesorería certifique otro número de cuentas diferente? ¿Cómo puede ser posible esta falta de control interno por parte del Ayuntamiento en cuanto a las cuentas y por tanto también en cuanto a los recursos que el Ayuntamiento dispone en esas cuentas? Hay varias cuentas a nombre del Ayuntamiento en las que no existe registro contable. No se considera suficiente el control ejercido desde el Departamento de Tesorería sobre el seguimiento y justificación de los pagos a justificar en tipos de caja fija. Deberían ser una excepción y se han convertido en un elemento habitual. Página 53. Dentro del saldo de la cuenta de cobros pendientes de aplicación a 31 de diciembre del año 2011 existe un saldo de 1.951.071 euros del que se desconoce el origen. Página 155. Los saldos recogidos en las cuentas deudoras y acreedoras entre el Ayuntamiento y las entidades dependientes no son coherentes entre sí. Si analizamos las conclusiones en materia de contratación, ya la preocupación es máxima. No se acredita estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y tampoco, que se le ha olvidado decir esto, se establece la forma en que se van a valorar las ofertas presentadas, lo cual deja a quien valora las ofertas con una absoluta discrecionalidad. Se han producido numerosos fraccionamientos del objeto del contrato, lo que supone contravenir los principios de libertad de acceso a las licitaciones, concurrencia, publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato de los candidatos. Página 157. Y no estamos hablando de contratos menores. Estamos hablando de contratos que deberían haber sido licitados, que han sido fraccionados a través de contratos menores y que es una reiteración permanente de este Ayuntamiento, no solamente en ese periodo, sino después, como hemos venido denunciando en muchas ocasiones en este pleno,
en la dación de cuentas de las juntas de gobierno o como hemos hecho también públicamente. No se determinan los aspectos económicos y técnicos. Y vuelvo a reiterar, el reconocimiento extrajudicial es una figura excepcional que solo debe emplearse para evitar situaciones de enriquecimiento injusto y que es una práctica habitual en la Casa. Se ha producido un crecimiento del endeudamiento entre los años 2010 y 2011 del 11,94%. A pesar de eso, dilatados plazos del pago a proveedores, 231 días, casi 8 meses de retraso, cuando la ley establece 60. Incluso se venció la pérdida de alguna factura que luego se vuelve a registrar en el año 2011. Es sorprendente comprobar cómo en el EMA existía una gratificación mensual. El director jurídico cobra un complemento personal de 486 euros mensuales y el gerente una gratificación mensual de 1.267,40 euros, que no estaban recogidos ni en contrato, ni en convenio, ni existe acuerdo de asignación por parte de la sociedad EMA. Leo textualmente lo que decía con respecto a la sociedad extinta, lo que decía la Cámara de Cuentas. 6 trabajadores de EMA tenían retribuciones superiores a las fijadas para los cargos directivos en el Ayuntamiento de Móstoles y 2 trabajadores actualmente también, tienen retribuciones superiores a las del alcalde de Móstoles. Ni en EMA ni en el IMS cumplían los requisitos para recibir encomiendas del Ayuntamiento. Y resulta necesario, en aquella fecha, adaptar los estatutos y desarrollar las normas necesarias en cumplimiento del artículo 24.6. ¿Qué supone con esas encomiendas realizadas en esos periodos? En referencia a los Rosales, a Andrés Torrejón, a la enajenación de aparcamientos, ¿qué supone? Habrá que analizarlo jurídicamente en qué situación se encuentran esas encomiendas que en aquel momento se dieron sin la capacidad jurídica para poderlas recibir por parte del INS. De esta situación se deduce, y hay muchas cosas más, pero la escasez de tiempo seguramente no me va a permitir hacer muchas más alusiones. De esta situación se deduce que son muchos los interrogantes que se ciernen sobre esta pésima y mala gestión, tanto del equipo de gobierno actual como del equipo de gobierno anterior, que lejos de estar en la autocomplacencia, como veo que está el concejal delegado de Hacienda en su intervención, se deberían estar poniendo soluciones encima de la mesa y se deberían estar asumiendo responsabilidades políticas ante la caótica situación de gestión de los recursos públicos, del presupuesto municipal y sobre todo ante la caótica gestión que provoca que las cuentas del ayuntamiento estén en la situación que están, que provoca que se vulneren los criterios de contratación en el ayuntamiento, que provoca que haya un ocultamiento del déficit, que provoca que se vulneren los criterios de contratación, que provoca una mala dirección económica ante la caótica situación de la tesorería, ante la mala contabilidad existente, ante la falta de control del patrimonio público municipal y sobre todo ante la situación de vulnerar la legalidad vigente, como dice el informe de la Cámara de Cuentas. No creo que la solución sea estar en la autocomplacencia, como pongo de manifiesto aquí. Creo que el mayor de los problemas son ustedes. El mayor de los problemas de este ayuntamiento es su nefasta gestión, su mala administración de los recursos públicos y el no querer ver, el no saber ver o el no hacer caso a lo que se les dice ante esta situación cada vez más difícil y que ustedes van empeorando cada vez más. Las recomendaciones de la Cámara de Cuentas son muy genéricas, pero sí que vamos a hacer un análisis exhaustivo de todo lo que dice el informe. Vamos a hacer un análisis jurídico de lo que dice el informe. Vamos a pedir mucha documentación a la que hace referencia el informe, sobre todo en materia de contratación, en materia de tesorería, en materia de vulneración y fraccionamientos de los contratos y en todo lo que tiene que ver con el control presupuestario, económico y de legalidad del presupuesto municipal. De ese análisis jurídico, no solamente político, de ese análisis jurídico, el Grupo Socialista, el Partido Socialista, determinará
las acciones a emprender, pero no puede decir usted que la Cámara de Cuentas ha dicho al Ayuntamiento que está haciendo un buen trabajo, porque la Cámara de Cuentas lo que ha venido a decir es que hay una situación caótica, que los presupuestos no se corresponden con la realidad, que existe un caos en la contabilidad, no manifestando el déficit ni una relación contable entre el ayuntamiento adecuada, entre el ayuntamiento y las empresas, que se vulneran los criterios de contratación, que se hace un reconocimiento extrajudicial algo habitual, que se producen fraccionamientos permanentes de contrato, que hay un caos en el inventario y, por no decir, que hay un caos en la tesorería. El Grupo Socialista se reserva estas acciones jurídicas que seguramente emprenderá ante la situación que se deriva del informe de la Cámara de Cuentas. A partir de ahí, que cada uno luego tome las acciones políticas que considere y haga las intervenciones que mejor le vengan. Yo solamente no he intentado ser demagogo, he leído textualmente el informe de la Cámara de Cuentas, he leído textualmente, he ido leyendo lo que dice la Cámara de Cuentas en referencia a determinados aspectos muy importantes que le vuelvo a leer. Conclusiones cuentas generales. Los presupuestos que eran 2011 y 2012 aprobados inicialmente no estaban correctamente estimadas las obligaciones económicas y los derechos a reconocer en ambos ejercicios. Entonces, ¿cuál? 3. La suma de las retribuciones del ejercicio 2011 de 3 trabajadores del EMA, que representan el 16,6% de la plantilla, supone el 32,35% de los gastos de personal. Por cierto, ya me parece, alcalde, no sé si usted ha visto este escrito, la justificación que hace el gerente del IMS sobre que cobre más que el alcalde. Hay un director técnico que cobra 87.000 euros y el gerente cobra 84.000 euros. Y viene a decir respecto al alcalde, se compara el bruto de los trabajadores, incluidos la antigüedad, con el máximo correspondiente a una ciudad de tamaño de Móstoles, que es de 80.000 euros. En este caso, la desviación máxima no es del 41%, sino del 9,74%. Parece que está de coña, que está creyéndose de los demás. Pero ¿cómo es eso? Usted cobra 80.000 euros, alcalde, ¿a que no? ¿Cómo puede un trabajador municipal justificar que cobra más con el alcalde, poniendo como referencia al alcalde y poniendo en un brete al alcalde? No me parece ni medio normal que el gerente del IMS haga un escrito como este y lo envíe con las alegaciones del anteproyecto de informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, porque no me parece de recibo. No ya por el trabajador, no ya por el gerente, sino por el alcalde, por la institución y lo que supone para la ciudad. El reconocimiento extrajudicial de gastos. En algunos casos se ha verificado que no estaba formalizando un contrato que respaldara la ejecución del gasto, vulnerando la legislación vigente. El Departamento de Tesorería carece de suficiente control interno que garantice que todas las operaciones que se realizan tengan el oportuno reflejo contable de la documentación que las justifica. El ICI y la tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas están inflados. No se han presentado las correspondientes liquidaciones consolidadas y muestran todos los ajustes necesarios de acuerdo con el SEC 95, en el desvío del déficit y del superávit. El balance de situación figuran saldos en cuentas deudoras y acreedoras que por su actividad corresponden a derechos y obligaciones del ayuntamiento. Los saldos recogidos en las cuentas deudoras y acreedoras no son coherentes entre sí, y las resoluciones de contratación en referencia a no acreditar las condiciones de solvencia económica, los numerosos fraccionamientos en el objeto del contrato, los reconocimientos extrajudiciales o que no se determinen aspectos esenciales. La Cámara de Cuentas, en uno de esos contratos, viene a determinar: el deficiente estado de conservación de los expedientes no permite seguir la tramitación completa de cada procedimiento. No consta la preparación de los expedientes mediante un informe que justifique la necesidad de la contratación. No está acreditado el cumplimiento de los requisitos de publicidad de las convocatorias del procedimiento. En ningún expediente consta certificado de recepción de ofertas. No figura la constitución del comité evaluador. Los informes de valoración de las ofertas asignan la puntuación sin justificar la metodología utilizada. El órgano de contratación no motiva la adjudicación del contrato. Pues estoy leyendo. Es el informe de la Cámara de Cuentas. No soy yo. Es el informe de la Cámara de Cuentas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que sí hay una mala situación, una pésima situación, y no le he dicho que no haya leído el informe, lo he leído de arriba abajo 3 veces, para ver qué detectaba. Le he dicho que lo vamos a analizar jurídicamente, para exigir las responsabilidades jurídicas si lo hubiera de la pésima gestión ante la autocomplacencia que vengo reiterando que se produce en esta casa, ante la caótica, y yo sí digo caótica, situación económica y ante la no asunción de responsabilidades por parte del gobierno municipal. Yo creo que esto les inhabilita para continuar gestionando económicamente este ayuntamiento, y lo que tiene que hacer el concejal de Hacienda, si considera que aquí no hay nada solvente, lo que puede hacer es marcharse
deje su cargo, márchese y pongan otro al frente que entienda lo que dice este informe, que analice jurídicamente lo que dice este informe y, sobre todo, a pesar de las visitas, que ponga soluciones encima de la mesa para corregir la lamentable situación económica, financiera y jurídica en contratación y en tesorería que tiene el Ayuntamiento de Móstoles.